Miren, lo que quiero contarles es lo siguiente. El otro día acá nosotros analizamos lo que sucedió durante la votación de Daniel Jadwe en Recoleta, quien, una vez más, dentro de su arresto domiciliario, fue autorizado para ir a votar en las primarias y eso genera mucha expectación de la prensa. Eso se puede comprender. Lo que no se puede comprender también es que al final haya habido un altercado en el que lo que nosotros vimos fue que una periodista lanzó el teléfono de una persona a varios metros más allá. Ya eso fue lo que nosotros vimos en las imágenes. Lo que no sabía, bueno, y esto generó una reacción de parte de CNN, ¿verdad? Que lanzó un comunicado apoyando a la periodista diciendo que había sido hostigada por quienes estaban ahí apoyando a Daniel Jadwe. La verdad es que tuvimos entonces nosotros acceso a conversar con la otra parte de la historia. La parte de la historia de aquellos que no tienen un micrófono para entregar su versión en un incidente que a todas luces pareció confuso, pero del cual conocíamos solo la versión de la periodista. En esta ocasión nosotros vamos a conversar con Genoveva, quien es la otra parte de la historia. Y estamos con Genoveva aquí al aire en este momento. Genoveva, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con La Voz de los que Sobran. Buenos días, Alejandra, gracias a ustedes. Justamente yo estuve en esa situación el día domingo. Fue mi lugar de votación, que es la Escuela República del Paraguay. Y bueno, me quedé como adherente de Daniel Jadwe también a recibirlo con todo el honor que se merece por el tremendo laufe que le está pasando. Creo que lo ha pasado bastante mal y quienes estamos como adherentes de él valoramos todo lo que ha hecho por dignificar la vida de muchas personas en Recoleta y también en Chile. En esas circunstancias, bueno, yo me puse de los brazos con las personas que estaban ahí, algunos muy desconocidos, pero todos con la misma voluntad. Se le saludó a Daniel. Había un gran ímpetu de la prensa, como siempre, por sacar declaraciones con muchas preguntas repetitivas que no correspondían obviamente a primaria, sino que correspondían más bien a una situación de acoso. Ya, ¿Por cuando qué tú lo preguntas varias veces eso, lo Genoveva, mismo. ¿por qué tú lo sentiste como un acoso a Daniel Jadwe? Lo que estamos viendo atrás, asumo la fotografía del momento en que ustedes se autoconvocan, digamos, y dan su apoyo a Daniel Jadwe. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que tú sentiste que era como un acoso a Daniel Jadwe? En primer lugar, la repetición de las preguntas, sabiendo que Daniel ya se veía como bien estrecho de paso, como que se iba muy encima con los micrófonos, cámaras, que es realmente acorralar a alguien. Yo creo que eso no es entrevistar. Una cosa es lo que los medios informativos hegemónicos demandan, ¿cierto?, que tendrán presión sobre sus periodistas, y otra cosa distinta es tratar de llegar con él, con el micrófono, con la cámara, a como dé lugar, porque no está diciendo lo que se espera. Ya. Ya, y en esas En circunstancias esa circunstancia, ¿qué es lo que íbamos, pasa? Vamos al hecho concreto del momento en que Daniel lanzan tu... ¿Ya? votó, ya votó, Sin problema, seguimos perfecto. acompañándolo hasta la salida del gimnasio. ¿Ya? La periodista en cuestión se veía como, no sé, parecía que tenía la adrenalina muy alta, estaba muy encima. Nosotros nos tomamos un poco más fuerte para que nos siguiera, pero de pronto, al salir del gimnasio, dejó caer con mucha fuerza su micrófono sobre mi cabeza. Fue un golpe Perfecto, fuerte, ¿ya? perfecto. El golpe fue muy fuerte, yo me sentí un poco mareada, me tomó una Ah, persona del brazo y me preguntó si estaba bien. perfecto. Yo miré hacia atrás, vi que no había sido y seguí caminando. No quise, Perfecto. porque todo lo que uno haga como adherente a Daniel Jadwe es sobredimensionado y resultamos ser personas que no se comportan o cualquier cosa es tomada en contra y hace la noticia que no se logró por la nota. Claro. Entonces tú Ya, para recibes ese golpe en la evitando, cabeza y no enfrentas a la periodista. Siguen no caminando. me enfrento para Perfecto. nada, pero sí, si ustedes ven las tomas que hay de CNN y otros medios, se escucha, oh, le pegó en la cabeza, pero ¿por qué hace eso? No golpee, se escucha, Perfecto. ¿ya?
Entonces, Genoveva, yo me puse del nosotros, lado de la persona que Soy, que me tomó el brazo. déjame contar algo antes que sigas con tu historia, que nosotros tenemos el parte médico, porque tú posteriormente fuiste a hacer una constatación de lesiones y efectivamente en el parte médico dice que tienes una pequeña contusión en tu cabeza. Y nosotros tenemos acá los antecedentes para eso te contactamos también. Esto tiene una constatación de la agresión que tú sufriste. Es real, digamos, y eso quiero que la gente también lo sepa. Sigamos adelante. Entonces tú pierdes un poquito te mareas un poquito, una persona Sí, te contiene, digamos. Ahí estamos mostrando muy, muy cortito para que no se vea tanto, pero está que efectivamente tú te vio un neurólogo y tuviste un golpe en tu cabeza. Examen neurológico ahí dice, porque perdiste un poquito el conocimiento con ese golpe con el micrófono, que hasta el momento podría ser un golpe casual, ¿no es cierto? Pero luego es cuando suceden los hechos que estamos en este momento contando la otra versión, ¿verdad? Que se habían conocido por los medios solo con la versión de la periodista. Entonces, sí, quiero aclarar que yo no dígame. perdí el conocimiento, pero sí mi visión fue borrosa y la intensidad del golpe provocó un dolor más allá de lo esperado. O sea, uno nunca espera ser asaltado por alguien que te golpea por la espalda y con algo en la cabeza. No correspondía. Agradezco a Jocelyn Parra, concejala, que me tomó del brazo y obviamente me sentí mejor. Claro. Seguimos caminando, Daniel se fue. Y en eso yo me acerco para ver si la periodista o se disculpaba o me daba los antecedentes para denuncia. Ya había gente diciéndole que ella debía hacer su trabajo bien y no golpear a la gente. Ella Perfecto. fue, la verdad, muy indiferente, fue muy déspota, no dio ningún tipo de explicación ni disculpas. Y yo dije, mire, no se preocupe, no quiere dar sus datos, no se preocupe, yo puedo tomar imágenes. Así como toda la prensa no graba todo sin consulta, porque yo voy a estar consultando, Tal ¿cierto? cual. Por lo Perfecto. tanto, desmiento terminantemente lo que han dicho los medios, que yo estaba grabándola hace rato, eso no existe. Si ustedes ven las imágenes del medio que sea, yo jamás aparezco mientras Daniel estuvo en su votación con algún celular en la mano. Eso es falso. Por otro lado, la discusión quedó grabada en los medios hegemónicos que no la revelan. Yo digo, Mm, ¿por qué revelan que la periodista fue acosada y no revelan el contenido del reclamo que se le hace? ¿Por qué usted golpeó? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué rebaja así su labor periodística? No lo revelan. Sin embargo, sí sacan cuñas señalando que yo la había increpado por haberle preguntado a Daniel 5 veces por Cuba. Ganas no me faltaron, se los digo. O sea, encuentro insólito que el periodismo se preste para esa bajeza. No obstante, yo no hice tal cosa. Yo simplemente caminé, estuve preocupada de Daniel y Anjuli, como todas las veces que quienes lo acompañamos lo hacemos. Y cuando yo me acerco a decirle, a pedirle explicaciones, ella se molesta, fue agresiva. Yo dije, no se preocupe, le tomo imágenes. Y ahí ella me arrebata el teléfono con mucha violencia, lo lanza lejos y me dice, déjame hacer tranquila mi pega. Eso fue grabado por algunas cámaras, pero no revelan ese contenido, porque obviamente los va desajustando respecto de las normas que tendrán en sus medios comunicativos. Después yo leo a Mónica Rincón, veo las noticias y aparece señalando que hay un apoyo a la periodista por parte del Colegio de Periodistas, no sé si metropolitano o nacional, que me parece realmente un despropósito. Una amiga mía, Silvana Alpreda, se encargó de hablar con la presidenta del Colegio de Periodistas para señalarle que bueno sería tomar la versión de quien en ese momento interactuó con la periodista y no sesgar esto hacia una parte en donde no se conoce lo que realmente sucedió. Mire, los periodistas tuvieron toda la oportunidad de acercarse a tomar mi testimonio, pero no lo hicieron, obviamente en concordancia, haciendo fuerza común con la colega. No sé si eso va dentro de los cánones, me imagino que no, de estos medios hegemónicos, porque lo que es el periodismo no tiene esos cánones. Entonces, aquí una petición, que los medios se comporten. O sea, no puede ser que porque no logramos una nota o algo que nos pide el medio en que trabajamos, ¿cierto? Nos vamos a ir a acorralar a la gente, a agredirla físicamente. Fue una situación muy molesta. Lo que muestran cámaras son momentos en que realmente era ya
uno sentía una reacción desproporcionada y uno también es ser humano. O sea, yo decía, ¿cómo se le ocurre hacer esto? O sea, ¿cómo lo hace? No pidió Genoveva, disculpas, nada. claro, cuando viste a Mónica Rincón en esta defensa corporativa, ¿qué sentiste tú? ¿Te sentiste nuevamente como agredida, por decirlo de alguna forma? Me sentí doblemente asaltada, porque como te explico, Alejandra, cuando a mí me llega el micrófono con tanta fuerza en la cabeza, yo sin entender si voy en una situación de alegría y paz con personas tomadas a los brazos, a una situación en que realmente una persona que admiro está siendo ya perseguida tanto tiempo, privada de libertad sin razón, nunca le robó un peso a nadie y encima sentir esa injusticia hacia mi persona. Claro, me sentí doblemente transgredida, ya estaba muy triste por lo ocurrido, tener que ir a constatar lesiones, tener que ir a una comisaría a dejar la denuncia, que hoy día pasa al Centro Fiscalía Norte, y esto va a seguir su curso. Perfecto. Me sentí realmente muy transgredida y sentí una falta de seriedad periodística tremenda, porque la señora Mónica Rincón debió haber tomado, ¿cierto?, el testimonio de la otra parte para saber qué realmente hizo su periodista. Su periodista agredió físicamente a Genoveva Núñez Galás, que pudo haber sido cualquier otra persona. Yo no tuve un altercado con ella, no la conozco. La miré y dije, la niña es muy joven, debe estar presionada, exigida. Quise ponerme empáticamente en sus zapatos. ¿Qué recibirán de presión estos periodistas? Y son tan jóvenes que se desesperan y llegan a hacer algo que los va a anular a futuro, porque esto se va a saber. O sea, afortunadamente tal vez me golpeó a mí, no a otra persona que se hubiese sentido peor y no hubiese hecho nada. Claro, ahí cuando tú te ves increpándola, digamos, es porque efectivamente le estás diciendo, oye, me golpeaste. Y ahí le empiezas a Pero grabar claro, y ahí es cuando agarra el teléfono. Eso se nota bastante bien. Genoveva, entonces esto tú hiciste una denuncia en Carabineros, pasó a la Fiscalía y sí. tendrán en algún momento que hacer quizás un cara a cara, tú vas a pedir disculpas públicas, ¿ya lo has pensado? ¿Qué es lo que esperas que suceda? Afortunadamente tengo un excelente abogado que me atendió siendo día domingo, Erasmo Collado González, que me está dirigiendo bastante la diligencia. Y por otro lado, el grupo Caravana por Daniel Jaue tomó contacto inmediatamente conmigo y también puso a mi disposición a Adrián Fuensalida, que es otro abogado, y vamos a estar revisando el caso. Se supone que hoy día debo meterme a mis causas para poder ver ahí el número del caso y poder entonces generar las acciones que sean correspondientes. Yo agradezco tremendamente a Daniel Jaue y a Anjuli Tostes que se preocuparon viendo la información posterior a irse del lugar, dieron con mi número y me preguntaron cómo estaba, si estaba cómo estaba de salud, que si mi teléfono había sido anulado, descompuesto, se sentían bastante afectados. O sea, Daniel, claro, esto iba para él, no iba para mí. Yo soy una ciudadana común y corriente, ¿ya? Pero la periodista, al verse tal vez sin la posibilidad de lograr su cometido, actuó violentamente y con falta de control de impulsos. Y eso, por favor, se debe normar. Debe haber un límite, debe haber un margen en que la prensa, con toda la presión que tenga, tengan la templanza de no caer en este tipo de acciones. Yo, de hecho, vi a todos los otros periodistas, no lo hicieron. Claro. Fue esta niña. Todos los demás Los otros pudieron, periodistas se pudieron comportaron avanzar sin golpear, digamos. exactamente. No es necesario. Y también le digo a aquellos periodistas que inventaron esto de que yo la increpé porque había había preguntado 5 veces a Daniel por Cuba. Lamentablemente estamos tan acostumbrados lo que hacemos, compañía Daniel, que eso no nos va a mover. O sea, nosotros tenemos que ir a todas estas cosas, hacernos operar los nervios, porque vemos muchas situaciones injustas, pero si nosotros nos pusiéramos a todavía encender más el ambiente sería pésimo. Por lo tanto, también quiero desmentir que haya habido empujones hacia el periodismo o malos tratos hacia el periodismo o intento de funa. Por favor, de mi parte no existe eso, no es serio. Yo Perfecto, no andaría Genoveva. con una cámara para funar a nadie. Creo que quedó súper claro. Elizabeth Sánchez dice, más encima la golpeó. Genoveva demanda a la periodista. Bueno, están haciendo las acciones legales, Elizabeth. Israel Farías Cabello dice que horrible, esa periodista debiera ser sancionada por el colegio de periodistas. Orlando Wong dice, grande Genoveva Núñez, todo mi apoyo a ella y para Daniel Jadue.
Y Peterson nos puso 5 luquitas mientras conversábamos, Genoveva. ¿Qué tal? Dice, estamos todos pagados. Apoyemos al medio a ponerse. ¿Quién sigue? Bueno, nosotros somos un medio independiente, distinto a la prensa hegemónica, y esa es la razón por la cual quisimos de verdad conversar con Genoveva, que me escribió por redes sociales. Yo no había visto el mensaje al principio, y también nos había mandado un WhatsApp, y ahí fue cuando otra persona me avisó, y yo, la busqué, y ahí nos pusimos en contacto, y hoy día la pusimos al aire, porque esta es una denuncia formal, seria. No nos estamos haciendo cargo de funas ni nada, como bien lo dice Genoveva, esto es una denuncia seria, que está en fiscalía, que no es una denuncia, ¿no es cierto?, de redes sociales solamente. Respergu también nos puso plata, puso $9,99. Justice por Genoveva, dice. Está bueno. Alejandra, yo quiero aprovechar a agradecerles a ustedes por el programa que tienen, porque es el único programa que ha tomado mi testimonio en forma seria. La verdad es que han hecho unas especulaciones increíbles, impresionantes, en que no da para entender por qué hacen eso. También quiero agradecer a Francisco Ramírez Venturelli por darme también contención y adjuntar antecedentes, y si no tenía algo realmente serio no iba a publicar, que me parece muy ético. También quiero agradecer a Nicolás Romero y a Daniel Jaue, que ayer en la editorial del programa Sin Maquillaje han puesto este caso sin nombre, pero sí señalando que esto que ocurrió no debe volver a suceder. Eso esperamos con esta demanda, ni más ni menos. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, que se tomen resguardos y que tengamos el mismo respeto que tiene la señora Matei o el señor Kass o el señor Kaiser cuando van con personas a su alrededor. Que no nos tomen, porque somos de otra tendencia, no nos tomen como personas menos respetables, es un abuso. Nosotros tenemos los mismos Muchas derechos gracias. humanos que tiene cualquier ciudadano en este país. Muchas gracias, Genoveva. Gracias por conectarte, gracias por contarnos todo esto de manera seria. Le vamos a seguir haciendo seguimiento al tema, por supuesto, para ver cuáles son los resultados. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Ahí está. Muy bien, me parece interesante. ¿Qué te pareció, Hassan, el testimonio? Porque finalmente había habido un golpe que nosotros desconocíamos y que todo el mundo desconoció, digamos, ¿no? Incluso capaz que CNN tampoco lo sepa. Yo creo que acá hay 2 elementos de fiscalización que son importantes, ¿no? Se habla mucho de que el periodismo existe para fiscalizar. Lo que estaba haciendo Genoveva, estando ahí acompañando a Daniel Jaue, también es una especie de fiscalización. Es curioso que la defensa gremial del periodismo empresarial se enoja cuando hay fiscalización desde la ciudadanía. El compromiso con este programa no es la falsa neutralidad de los dueños empresariales, de los medios grandes, tampoco es la falsa neutralidad de grupos que están alineados con partidos como el Frente Amplio, con el Partido Comunista. No, acá lo que tenemos es un compromiso con los movimientos sociales, con la ciudadanía cuando fiscaliza a los poderosos. Y entonces cuando las personas hostigan a periodistas, lo encuentro positivo porque es un dato a la causa. La gente, mucha gente, tiene enojo con esos periodistas y esa información nos llega al público. Y uno pregunta, ¿por qué hay tanto enojo con los periodistas? Es una forma de fiscalizar. Los periodistas que dicen que ellos son fiscalizadores, no les gusta cuando reciben fiscalización de vuelta. Entonces, la historia que ella cuenta es súper interesante, importante y valiosa porque nos da la información acerca de cómo reaccionan periodistas cuando reciben el trato que ellos dan a los demás. ¿Ya? Eso es, yo creo que el punto fundamental de ese discurso. Agradezco mucho haber tenido la oportunidad de escuchar su testimonio de primera mano. La otra cosa que encuentro interesante que dijo al principio tiene que ver con esto de seguir preguntando por Cuba. Yo creo que la libertad de expresión de los periodistas de preguntar lo que les da la gana. ¿Ya? Claro. Pero también es la libertad de expresión de la ciudadanía que está de vuelta de responder a ellos. La libertad de expresión no funciona si corre por un solo lado. ¿Ya? Tiene que haber libertad de expresión para todos. Tiene que haber transparencia. Yo tengo ciertos valores, tú tienes otros valores, conversemos. Pero no disfracemos de no. Nosotros somos los neutros. Nadie que tiene valores puede hablar, sino nosotros. Y si alguien nos fiscaliza a nosotros los neutros, entonces ellos son los malos. ¿Ya? Hay una deshonestidad fundamental en eso. Y yo creo
sinceramente, que la fiscalización periodística también es muy buena. Lo que me indigna es que nunca fiscalizan desde los temas que son importantes para la ciudadanía, ¿no? En el caso de Daniel Jadwe, uno podría preguntar porque del tema de las farmacias populares ya quedaron personas que están a punto de recibir condena. Esas personas que son evidentemente ladrones, y eso no es culpa de Jadwe, pero uno puede preguntarle cuál es el análisis que él hace de las personas que él pensó que eran de confianza y terminaron siendo ladrones. Eso es un problema de cualquier líder político. No lo hace para nada un delincuente, el hecho que uno escoge mal a los que están cerca de uno. Pero uno pregunta entonces, ya, ¿cuál es su reacción en términos de liderazgo de cómo uno selecciona a esas personas? Eso es algo relevante, creo yo, para el público. Una pregunta razonable. Preguntar por Cuba, ¿en qué beneficia al público chileno esa pregunta ideológica? Importa mucho a los dueños de los medios de comunicación que temen de la expropiación de su propiedad. Pero a los ciudadanos comunes y corrientes no es importante preguntar por enésima vez sobre Cuba. Hay otros temas y yo creo que se puede hacer preguntas fuertes de fiscalización. Pasó en la última campaña electoral. Fiscalizaban a los políticos de izquierda preguntando ¿cómo es que ustedes dicen que las personas que están en tomas no pueden ser expulsados si no tienen título de propiedad? La pregunta de fiscalización real es preguntar a los políticos que dicen si uno no tiene título de propiedad, vamos a sacarlos y hacerlos vivir en carpas en la calle. A cualquier político que habla de esto de sacar a gente de las casas y hablar en contra de las tomas, la respuesta es, ¿quieren la gente en carpa? ¿Cuál es su solución? Nunca han hecho la fiscalización desde la perspectiva de los que necesitan la ayuda. Claro. No, es siempre desde la perspectiva de los poderosos. Y el problema entonces no es la fiscalización del periodismo. El problema es desde dónde se hace la fiscalización. Desde el lado de los intereses de los poderosos o de los intereses de los que no tienen poder y necesitan voz. Yo puedo dar un matiz, ¿cierto? Porque en realidad yo... Por supuesto. Sí, claro. Yo encuentro, primero que todo, para que la gente sepa, que evidentemente hay un lawfare con Daniel Jadwe. Eso está muy claro. Yo creo que al final toda esta causa judicial es para arrinconarlo políticamente y acá hemos dado un montón de explicaciones para tratar de contextualizarlo, ¿cierto? Claro. Ahora, tampoco Daniel Jadwe me parece a mí que sea una persona con muchas habilidades blandas. O sea, ayer mismo se mandó un condoro, haciéndole un claro, absolutamente no. Le hizo un mansplaining a Janet Jara ayer contando algo que no debía contar. Que además tampoco era real, después tuvo que salir a admitirlo. Exacto, entonces eso es puro ego. Entonces, con ese matiz, en lo personal, y entendiendo que acá la señora seguramente va a tener una causa sólida, porque hubo una agresión. No, tenemos muchos documentos, efectivamente, que ella nos mandó para comprobar que efectivamente esta era una denuncia real, sólida, y que tiene los documentos necesarios para confirmar que fue golpeada con anterioridad, digamos. Entonces, seguramente por la vía judicial esto va a tener una resolución, ¿cierto? A diferencia de lo dejado, que es otra cosa. Pero en lo particular, a mí, y entendiendo la libertad de cada persona de hacer lo que quiera, me cargan los políticos con team. Esos que andan con un grupo de gente, no me gusta. Entendiendo que hay un espacio de libertad y cada cual puede hacer lo que quiera, ¿ya? Pero a mí, en lo particular, no me gusta. Está bien, yo no tengo ningún problema en que si yo estoy haciendo una nota me estén grabando, seguramente, y para que estamos con cosas, también deben haber dicho algo que no justifica para nada la agresión en lo absoluto, porque ahí la periodista estuvo mal, yo la conozco a ella, yo sé que ella no es una persona agresiva, pero acá se desubicó. Y eso está muy claro. Está claro, y lo he hecho, están ahí. Conozco al camarógrafo de hace como 40 años, porque trabajamos cuando yo partí en televisión con Jorgito Roja y tampoco una persona violenta. Pero bueno, acá hubo un contexto donde van a tener que responder a la justicia. Eso está muy claro. Me cargan los políticos con team. Sí, me parece que es súper atendible escuchar a la contraparte en este caso, que sí ha sido invisibilizada, es cierto. Y ese es el rol que cumplimos. Fíjate que a lo mejor si hubiese quedado en un altercado entre dos personas. ¿Qué pasa siempre eso? Por eso lo digo, porque yo he estado cubriendo de la misma forma y yo siendo periodista me han pegado con una cámara. Oye, y pero claro, duele más. Duele mucho porque es muy dura. Las cámaras y los micrófonos son durísimos. Quiero decir que efectivamente duele mucho. Por eso cuando ella dijo que le dolió muchísimo y que incluso se mareó, a mí me pasa que efectivamente eso se lo creo mucho porque a mí me ha pasado. O sea, estando con colegas y
casualmente, porque cuando se provocan estas trifulcas es muy fácil que casualmente uno se golpee, qué sé yo, esas cosas suceden. Pero es feo, uno, no pedir disculpas, dos, no contar la historia completa, tres, esta de agarrar el teléfono y tirarlo lejos, yo ya había dicho que a mí no me parecía, porque una cosa es... Sí, es un o sea, poquito ilegal. así como tú puedes hostigar a una persona haciéndole preguntas, a mí me parece que preguntarle 5, 6, o como en el caso de la misma Janet Jara, preguntarle 60 veces por Cuba, Venezuela, efectivamente es hostigar a alguien. Y eso se hace en el periodismo y lo más bien que todo el mundo lo recibe, ya. Pero también... entonces, por tanto, te pueden hostigar de vuelta. Y nosotros somos los que tenemos que estar tranquilos y no hacerlo. Pero esas defensas gremiales, sin tener toda la información, a mí no me parece. Y un detalle. Y ahí hay, una ¿por qué? pequeña- Porque hay, perdón, Sí. ¿y ahí por qué? Porque no hay igualdad. Sí. Hay una cosa de que este tiene mucho más poder que este otro. Y por eso es que nosotros le dimos el micrófono a Genoveva para contar su Y historia. está bien, y eso y ahora, me ha pasado un montón de veces también. Imagínate el periodismo deportivo. He tenido que pelear con Curao, con un montón de gente Yo pesada. contaba que y los periodistas deportivos odiaban a los periodistas de farándula y nosotros no lo bancábamos. Tal cual, y esos contextos por lo general se dan. Pero bueno, es importante escucharla, esto va a tener una vía judicial, esperemos que haya una buena resolución. Y nada, yo creo que le dimos visibilidad a una voz importante y acá en el pañal tenemos también discrepancias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la Mónica, yo entiendo que ustedes tienen su posición sobre la Mónica, sobre la Mónica, a quien conozco, solo le tengo admiración y le encuentro una tremenda periodista. Ustedes piensan distinto y me parece fantástico, pero así es como funcionamos acá. Estamos analizando un hecho, una circunstancia, Exacto. estamos analizando las contrapartes de una situación que va a terminar en la justicia, y frente a eso tenemos ópticas que creo yo pueden ser distintas y complementarias. Yo quiero hacer una defensa de la periodista. No, en serio, después de escuchar a Genoveva, yo entiendo que la periodista se comportó de una manera completamente inaceptable, cometió una ilegalidad, todo lo que ella hizo fue inaceptable. Pero justamente cuando hablamos de desigualdades, de ninguna forma creo que la periodista es la culpable en esa situación. La periodista, ¿qué hace? Como cualquier ser humano que tiene que llegar a fin de mes, lo más importante es cuidar la pega, hacer bien el trabajo según las instrucciones de sus jefes. Acá el problema no es la periodista. Y lo que pueden hacer CNN, si llega, probablemente lo van a ignorar, pero si llega mucho el ataque, van a culpar a la periodista. Cuando el problema no es de ninguna forma la periodista, el problema es CNN mismo. Porque ellos tienen una línea ideológica y editorial. Que ellos insisten en defender una institucionalidad. Cuando la Mónica Rincón, y no voy a soltar el tema porque el problema no es personal con ella, es que hay una incomprensión intelectual que tiene ella y Matamala y que nunca responden, siguen repitiendo lo mismo. No, que esa persona es acusada de corrupción. De parte de jueces que son corruptos. Tienen que decir esa parte. Si no dices que la acusación viene de gente corrupta, entonces estás legitimando una acusación. Están legitimando una institucionalidad corrupta. Y CNN, empresa estadounidense, cuando habla de la institucionalidad de Putin, por ejemplo, ahí sí lo hacen. Por eso sé que son capaces de hacerlo. Cuando pasa en Rusia que una persona es acusada de corrupción, inmediatamente dicen, no, acá hay una persona acusada por jueces que son parte del régimen. Pero cuando son personas que ellos apoyan, no hacen lo mismo. Cuando es la institucionalidad corrupta de Ecuador acusando a Rafael Correa, cuando es la institucionalidad corrupta de Brasil acusando a Lula, cuando es la institucionalidad corrupta de Chile, hermosillada, atacando a Jadwe, ahí se quedan callados. Entonces hay un problema profundo de la línea editorial de CNN, donde ellos ponen eso intencionalmente. ¿Y la periodista qué hace? La periodista responde a lo que dicen sus jefes. Entonces sí, ella se comportó de manera individual, de una manera que claramente no es ideal. Pero no es la persona realmente culpable en eso. ¿Cómo se dice? El hilo corta por lo más delgado. Van a culpar a ella, a la periodista, por una trifulca entre individuales. Eso no es. Es que CNN manda a sus trabajadores dependientes a hacer un trabajo que es antiético. Y entonces están expuestos al enojo del público por la culpa de sus jefes. Y cuando los rostros de CNN defienden eso, no están defendiendo a la periodista, están defendiendo la línea ideológica de su canal que defiende la corrupción judicial. Claro, o sea, por supuesto que este altercado entre la periodista y
la periodista que nos están diciendo que no estamos diciendo el nombre, ¿sabes por qué yo no lo estoy No, diciendo? justo por eso, no debemos Por eso. Personalizarlo. Exacto, por Por eso eso lo lo estoy estaba defendiendo la periodista. Por eso Creo que lo quiero, es muy importante lo quiero explicar. entender. No, yo no quiero generar un ataque a la periodista porque no. Estamos analizando los hechos políticos detrás y cómo operan los medios. Y como bien dice Hassan, ella no es el problema. Yo dije el otro día que yo sé que ella cubre Congreso y en general es súper buena periodista. Me parece que hace... Sí, pues un Entonces, súper buen y trabajo. Es súper seria. Por eso lo digo. Entonces, me parece que ella como que está haciendo su pega. Pero aquí sí se salió de sus casillas. Y a mí lo que sí no me parece entonces, porque eso puede suceder, es esa defensa gremial para atacar a Daniel Jadwe, que es lo que decía Genoveva al final. Que no es y finalmente era para atacar a la candidata del Partido Comunista, diciendo, miren, estos son los comunistas, pierden el control, son agresivos. Eso es lo que está detrás de esto. Y eso es lo que estamos intentando explicar con todo esto, ¿no? Ya, ¿quieren...? Perdón. No, dale. ¿Quieren un nombre? Los que están preguntando cuál es el nombre, No, cuál fue es el una nombre. sola persona nomás. ¿Por qué no? Pero hay un deseo, pasa mucho en redes sociales, que quieren hostigar por Twitter, o quieren hostigar por Instagram, o quieren insultar a la persona, llegar a culpable. Y hay una cultura de tratar de personalizar la culpa y atacar porque hay mucho La cultura de la funa. mucha rabia con las desigualdades. Si quieren un nombre, les doy un nombre. ¿Ya? Jorge Kerry Carallo, que es el dueño de CNN, que es la persona que además es Comisión Política de Renovación Nacional, que pone la línea editorial de ellos. Si quieren realmente ver quién es el responsable de que la periodista responda así, es Jorge Kerry. Y es típico, eso es el problema de redes sociales, que la gente va contra la periodista y no contra el dueño. Es la misma cosa que está pasando con los funcionarios públicos con la licencia médica. La gente va por la persona que tiene enfrente sin entender quién es el real culpable de todo eso. Súper de acuerdo contigo, Hassan. Muy de acuerdo contigo en esta pasada. Oye, bueno, esto fue como un entremés que quisimos darle a ustedes. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos y atentas a todo eso. La gente está reflexionando sobre este tema y nosotros siempre hacemos permanentemente análisis de medios, ¿no? Por eso nos invitan poco a otros medios, aunque y cuando nos invitan decimos que no más encima. Entonces, es porque efectivamente nosotros hacemos este trabajo y no porque sí, lo hacemos y llevamos 5 años haciendo esto porque básicamente nos importa, porque los medios de comunicación son un brazo o un pie o una pierna importantísimos de la democracia. Y los medios de comunicación en Chile en general tienen un problema, ¿no? Que es efectivamente que no son plurales y tienen dueños que son identificables, ¿no es cierto? Dueños que son personas, como acaba de decir Hassan, como Jorge Kerry, que es un señor que es parte de la Comisión Política de RN y no hay problema en que tenga su medio. El problema no es ese, el problema es que se tiñen de pluralismo. Exactamente. Y ese es el gran problema de esto, porque no existe ese pluralismo. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.